Traje un tema que reúne aristas medias extrañas. No saben bien de qué voy a hablar. Yo tengo ansiedad ya. Se acaba de ir Ana Clara. No, necesito que venga. Necesitamos una psiquiatra directamente. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con la salud mental. Bien. Yo me di cuenta que no sabían porque no les mandé el resumen y nadie dijo nada. Entonces dije, bueno, vamos de imprevisto. Bien. Voy a hablar de Temple Grandin. Ajá. Temple Grandin, que es una señora, está viva. Para que contextualicemos un poco, ¿no? Imagínate que no podés hablar, que tenés dificultades para relacionarse con la gente, que no soportás el tacto humano, que tenés hipersensibilidad a la luz, a los colores, a los sonidos. Y aún así, contra todas esas adversidades, revolucionás tanto el mundo de la industria ganadera como el mundo del autismo, ¿no? Wow. Así que bueno, es una historia muy, muy linda. Y bueno, arranco, ¿no? Sí. Temple nació en Boston, en Massachusetts, el 29 de agosto de 1947. Perdón. Acá te retan por cucaracha. Cuando hay un perdón es porque te están retando. Bueno, es psicóloga, licenciada en ciencia animal, Wow. etóloga, científica, diseñadora industrial, profesora, autora de muchos libros y publicaciones. Y bueno, como les decía, tiene una trayectoria muy singular porque une dos campos extraños, ¿no? Sí. El autismo, lo que es el mundo del autismo, ¿no? Claro. Porque se fue avanzando, ella dio muchos avances. Al principio se pensaba que era una patología, se hablaba de daño cerebral. Después se empezó a entender que es un espectro, ¿no? En el que hay muchísimas variabilidades. Y la ciencia animal, la ganadería específicamente. Desde muy pequeña ya empezó a mostrarle las señales de autismo. La familia se dio cuenta que no le gustaba que la abracen, no le gustaba el contacto humano. No habló hasta los 3 años y medio. Edad en la que le diagnostican el autismo, ¿no? Ajá. Pensemos esto, bueno, 1947, 1950, 1951. El autismo estaba cargado de estigma y de desconocimiento, ¿no? Cuando le diagnostican esta condición, el médico lo que recomienda, que es lo que se recomendaba en la época, es una internación psiquiátrica, porque creían que era un daño cerebral, ¿no? Acá hay varios momentos bisagra de la vida de Temple que los voy a ir marcando. Acá viene uno, que es que la madre se niega a que la internen en el hospital psiquiátrico. Bien, esa madre. Y por el contrario, la lleva a un instituto muy de avanzada para la época, el Boston Children's Hospital. Voy a tener que decir muchas palabras en inglés. Vamos. Boston. De Boston a Massachusetts. Que bueno, era una institución líder en la época para tratamientos con niños con necesidades especiales, ¿no? Ajá. Bueno, y en paralelo, la joven Temple empieza su vida en distintas escuelas. Una infancia muy, muy difícil, lo cuenta ella misma en entrevistas, ¿no? No socializaba, no tenía mucha dificultad con algunas materias, con otras empezó a mostrar una cierta brillantez, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse Temple. Pasa por distintas escuelas porque siempre tenía problemas. En 1963 la cambian de una escuela por tener un incidente, por golpear a un compañero con un libro, porque sufría muchísimo bullying. Y la llevan a otra escuela donde conoce a William Carlock. Acá vamos con el tercer nombre en inglés. Que es un profesor que ella misma dice es otro momento bisagra. La comprende, ¿no? Ve en Temple una inteligencia increíble para determinadas cuestiones, las que son concretas, visuales, y a la vez se da cuenta de algo que es lo más interesante de Temple, es su manera de pensar. Temple piensa en imágenes, ¿no? Que es algo que por ahí es bastante común en la condición autista. Ella explica que su cerebro funciona como el buscador de imágenes de Google.
ella para cada palabra enseguida hace todo un análisis en imágenes, que conoce, que recuerda, ¿no? Wow. Entonces eso explica por qué Temple tenía tanta dificultad, ¿no?, para la álgebra, para el idioma, porque es muy difícil pensar en números, pensar divisiones, pensar cuentas, o pensar en un idioma que no conocemos, ¿no? Y a la vez tenía tanta facilidad para lo que era más ciencias naturales, ciencias biológicas, para el diseño. Bueno, este profesor, al identificar esto, la empieza a incentivar a Temple. Y bueno, aquí empieza Temple a desarrollarse, ¿no? Con más libertad, digamos. Ujú. Le ayuda a desarrollar lo que tenía Temple, que era un interés por el mundo científico. Ella se vinculaba solo con gente que estaba en la temática o a través de cohetes, tecnología, animales, para esa época, ¿no? Bueno, acá viene otro momento bisagra, que es en la adolescencia, ya previo a irse a estudiar, los padres se separan y se va a pasar un verano a lo de su tía, a una granja, ¿no? Entonces ahí Temple pasa 3 meses con animales, con vacas, con chanchos, y descubre una conexión, ¿no?, inmediata. Se da cuenta que comparten algo, que es la hipersensibilidad de los animales a las distracciones visuales. Se ve muy conectada. Entonces, bueno, cuentan que se pasaba horas, días acostada entre el ganado, ¿no? Que empezó a identificar los mugidos de la vaca, cuando estaban sus estados de ánimo, ¿no? Claro. Se comunica. Se comunica, ¿no? Empezó una conexión de Claro. ella con los Sí. animales, ¿no? Sí. Identificó susto, el sufrimiento, el estrés, y se dio cuenta que percibían el mundo de la misma manera. Ella con su autismo, con su manera de pensar en imágenes, y los animales, ¿no? Bueno, ahí tenemos las imágenes siempre rodeadas de animalitos. De animales, sí. Ahí descubre ese aparatito que vemos ahí. Tiene un momento Temple, ve que, no sé si alguien ha ido al campo o ha visto cuando vacunan a las vacas o les tienen que hacer algún trabajo, las comprimen, ¿no?, con una Claro. especie de prensa que la sostiene. Claro. Se llama brete. Ella nota que el animal se relaja cuando siente contacto en los laterales. Entonces, ¿qué dice Temple? Si eso les relaja a los animales, ese contacto, esa contención, me puede servir a mí. Entonces, ¿qué hace? Diseña una máquina de abrazos. Algo increíble. Mirá. y No es se la da- maquinita de los masajes que están en los supermercados. No, pero es parecida. Es parecido. Creo que después podemos ver a una imagen, después más adelante la mostramos. Y se da cuenta que le funciona, que Wow. le sirve, que la Ajá. relaja. Y era el estímulo físico que ella necesitaba, pero que no soportaba de los humanos. Claro. Cuenta que ni la madre la podía abrazar, ¿no? Así que ahí está, esa es la máquina de los abrazos, que después, mucho más adelante, se patenta, se desarrolla, y fíjense que tiene como 2 palanquitas. La persona que la usa puede regular la intensidad del abrazo. Wow. Bueno, esto de joven, ¿no? Ya empezó a mostrar esta inteligencia, esta sensibilidad, ¿no? Bueno, ese verano con los tíos en Arizona, creo que es de esa zona, vienen todas estas revelaciones para Temple. Entonces estudia primero psicología, luego ciencia animal, y finalmente se doctora, ¿no? Bueno, hace máster y luego un doctorado en ciencia animal en la Universidad de Illinois. Venís re bien, Nacho, con el inglés. Dale, dale. Decilo con confianza. Vi unos complicados y los salté directamente. Vamos, vamos. Pero bueno, empieza a especializarse en lo que es ambiente, percepción, conducta y bienestar de los animales. Introduce este término que no existía hasta ese entonces. Se hablaba de eficiencia en lo que es el engorde, en lo que es la ganadería, ¿no? Y Temple empieza a introducir lo que es el bienestar animal, ¿no? Que es algo hoy que por ahí las personas que están vinculadas al mundo del agro o a lo animal les ha sonado, no tanto del agro, sino también ya de las mascotas.
que es bueno, un lugar amigable para un animal, que se pueda desarrollar, que pueda estar en condiciones saludable. Para seguir, ¿no? Porque a la vez en paralelo, Temple empezaba de una manera científica, porque vieron todo lo que estudió, a contar lo que era el mundo del autismo desde adentro, ¿no? Que por eso van sus dos vanguardias, ¿no? Va avanzando tanto en lo que es la industria animal como en el autismo, ¿no? Ella dice que sus ideas surgen de visualizar ideas concretas y que no puede operar con abstracciones que sean verbales. Por ejemplo, acá hay un recorte de un libro de ella que se llama Pensar en Imágenes. El Padre Nuestro me da incomprensible hasta que lo desglosé en imágenes concretas. El poder y la gloria estaban representados por un arco iris y una torre eléctrica. La voluntad es un concepto muy difícil. Pienso en un Dios lanzando un rayo. Otro adulto autista me dijo que para visualizar el que estés en los cielos, se imaginaba a Dios en un caballete de pintor arriba de las nubes. Qué lindo. Increíble y lo difícil, ¿no? Que ponerse en su lugar. Porque Claro. es desarrollarse en un mundo que no está hecho para estas mentes, ¿no? Sí. Lo que fue una dificultad, como le dije, ella lo desarrolló, lo hizo favorable, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Su mente es muy eficaz para observar detalles. Le cuesta mucho las categorías, pero sí detecta muy rápidamente detalles, patrones, que anticipa. Esto le da la capacidad de anticipar cómo ven los animales, qué perciben, qué sienten los animales. En los 70 ya había empezado a trabajar en la industria ganadera y ahí empezó a demostrar, ¿no? y a incluir todos estos avances. El ver, el sentir como los animales, le hizo reformular todo lo que es la tecnología ganadera, ¿no? Ella detectó que vacas, sobre todo se estuvo mucho con lo bovino, se asustaban con sombras, con reflejos, con ruidos, con personas que se movían cerca, con cambios bruscos de contraste y estímulos que muchas veces los humanos no detectaban. Y eso es bastante comprobable, ¿no? Cuando uno está cerca de un animal, hace un ruido o un paso en falso enseguida. Son todas cosas que nosotros Sí. las vemos, las sentimos, pero que bueno, no las tenían tan en cuenta en la Claro. industria, Claro. ¿no? Bien. ¿Qué hizo ella? Empezó a reformular las mangas, los corrales, las rampas, para que en vez de que estén usando picanas o gritos o palos o no golpeando a los animales para que avancen, lo hagan de una manera Armónica, armónica. Y bueno, siempre pensando en esto, que insisto, el término bienestar animal, que hasta ese entonces no existía, ¿no? Se hablaba de eficiencia, de cantidad de animales, de kilos, de horas. La industria animal estaba en esa. Y hay otra dificultad acá que quiero decir, que además de su condición de autista, era mujer, ¿no? Claro. En un ambiente muy masculino. Imagínense los ranchos, toda la zona ganadera de Estados Unidos, las dificultades que tuvo para poder que se incorporen estas prácticas y poder demostrarlas, que le den lugar para demostrar, ¿no? Cuento un poquito las innovaciones, ¿no? Sí, a ver. Una es el sistema de contención de doble riel, que es diseñado para sostener al animal y llevarlo hasta el momento de la faena, ¿no? Claro. Siguiendo este principio que decía ella, que el animal se relaja cuando se siente presionado, ¿no? Las rampas antideslizantes, bueno, mira, ahí podemos ver. Ven, ahí ese es un manual de ella. Saqué la imagen. Ajá. Lo que podemos ver es el cerdo mirando una cadena, un objeto que está colgando. Ella se dio cuenta que los animales se distraían Claro. con cositas, con luces, con brillos. Entonces diseñó rampas y pasillos cerrados, donde los animales no pueden ver. Modificó las rampas, como les decía, rampas, las hizo antideslizantes, pisos falsos y superficies
que obligaban al animal que salte o que se tire, que era lo que se buscaba. Ella se dio cuenta que eso no servía, que el animal, si iba más seguro, solo se avanzaba y solo seguía el camino, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, acá también empieza a haber una discusión sobre el tema de la crueldad del animal, ¿no? Claro. Porque sí, bueno, bienestar animal, todo, pero, o sea, la vaca la van a matar, claro. Claro, de alimentar Para la industria. Y a nosotros también. A nosotros, Hay que sí, decirlo. sí. Temple, muy pragmática y con esta brillantez, en una entrevista, ella lo que dice es, está bien toda esa discusión, pero mientras tanto los animales siguen sufriendo, así que hagamos que sea de la mejor manera posible, mientras se sigue dando esta discusión, ¿no? Claro, que capaz que nunca se cierra, digamos. Nunca se cierra. Entonces, bueno, más avanzada Claro, ella, ¿viste? sí. Y más en la acción, ¿no? Está bien. De hecho, muchos de los subproductos de la industria ganadera hoy vienen con la etiqueta bienestar animal, ¿no? Como que se incorporó, como vos decías. Una vez que claro, que el concepto se acuña, digamos, se universaliza, después empieza esto, como bueno, ya lo hemos hablado con lo orgánico, lo agroecológico. El consumidor lo empieza a pedir, uno quiere estar tranquilo y saber que el bife que se come es de una vaca que no fue maltratada, ¿no? Claro. Bueno, diseñó corrales curvos, mira, justito. La producción está, pero. No, tremenda, están en esto todo. es muy Te leen la mente, me parece a mí. Sí. Ella se dio cuenta que las vacas, cuando estaban tranquilas en espacios abiertos, se movían en círculos. Claro. Todo el tiempo en curvas. Y avanzaban en grupo. Entonces dijo, bueno, esa es su manera natural de avanzar. No las tenemos que obligar a ir por lugares rectos porque no es lo natural, ¿no? Claro. Entonces, hizo estos corrales curvos que lo que tienen es evitar los ángulos. Y la vaca se pierde, pasea. Y se pasea, claro. Ella empieza a avanzar. Es como que sola, una vez al entrar, tiene que avanzar y empieza a percibir que ella ya pasó por ese lugar una vez que entró. Dado que, como ven ahí, elimina todos estos detalles y estímulos visuales que la vaca puede ver. Claro. Hay una película buenísima, lástima no vino Manu, pero bueno, capaz nos está viendo, que se llama Temple Grandin, está en HBO. Y muestra, que hay muchísimas fotos también, ella qué hacía, se ponía en cuclillas y hacía todo el recorrido para ver en la misma altura que la vaca, ¿no? Claro. Y ver qué veía el animal, qué lo distraía. Elimina las sombras, reflejos, eso que sea los laterales del corral estén cerrados y no sea una reja, es a propósito y es para que el animal no vea a través, ¿no? Y se distraiga con, por ejemplo, un operario que está dando vueltas por ahí. Más de la mitad, alrededor del 60% de todo el ganado que se produce en Estados Unidos, que es muchísimo, ¿no? Es un gran consumidor de carne, se produce en sistemas diseñados por Temple. Cargill, McDonald's, otras industrias muy muy grandes usan sus sistemas, tanto del corral, como les decía, el flujo continuo, para reducir el pánico, los golpes. Y ella también, ¿cómo ganó? Porque al toque, sin entrar en romanticismo, lo que le demostró que acá había eficiencia, que de esta manera eran más rápidos, perdían menos plata, necesitaban menos operarios, eliminaban las picanas. Entonces, obviamente por ese lado le entró a la industria, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, hizo manuales para medir el bienestar animal, utilizando criterios bien claros, como es número de vocalizaciones de los animales, caídas, cuántas picanas se tuvo que usar, aturdimiento, respuestas de estrés. Ese es como un checklist, ¿no? Para ver qué tan eficiente es el sistema, ¿no? ¿En el ganado ovino también? Ella se desarrolló muchísimo en lo bovino, claro, pero también, ahora después les cuento, tiene publicaciones de todo tipo de animal. Ah, mira. De todo tipo de animal. Su doctorado lo hizo con porcinos, no me acuerdo cómo era el título, pero era sobre la cría porcina. Y lo que veíamos, ahí se ve, avanzó mucho en lo que se llama la zona de fuga, que también para por ahí las personas que están más acostumbradas al manejo animal es algo muy común, que es algo que también lo vemos, ¿no? Después ponerle una teoría a algo que sabe. Cuando nosotros nos acercamos a un animal, el animal se aleja, ¿no? Claro. Se habla de una zona de fuga, de una especie de círculo. Ahí creo que estaba recién la imagen. Ella
de vuelta acuña este término y lo institucionaliza, digamos, lo lleva al grado científico. ¿Qué es ese? Claro. Se habla de un punto de equilibrio, un lugar donde el animal te ve pero todavía no se aleja. Un círculo donde uno entra y el animal se aleja. Ese círculo es variable según la especie, según qué tipo de animal. Si es un animal que ya está acostumbrado a los humanos, va a ser un círculo más pequeño. Claro. Si es un animal que está en un entorno mucho más amplio, por ejemplo acá en la estepa, ese círculo es muy muy grande, entonces va a costar acercarse a ese animal. Un punto de donde nos acercamos y el animal avanza para adelante, a partir de un punto donde retrocede. Bueno, son cosas simples, pero que dieron un gran avance, ¿no? Claro. Insisto, para la industria animal. Publicó más de 500 artículos, material técnico acerca de comportamiento, bienestar, transporte, faena, auditorías, métodos de medición. Trabajó con bovinos, porcinos, ovinos, caballos, perros, fauna silvestre, formas de un sacrificio inmunitario, principios de manejo, diseño de corral, reducción de estrés. Y bueno, tiene miles y miles, ahí está el diseño, bueno, la máquina de abrazos que ya hablamos. Miles y miles de conferencias por todo el mundo. Estuvo en Argentina. ¿Esto se aplica, ¿no? En la ganadería argentina? Sí, se aplica en la ganadería argentina. No en todos lados. Empiecen a... Si están ¿en la extensiva también? Ella, en la extensiva, qué sé yo, podemos aplicar algunas cuestiones como es esto del punto de fuga. Bien. De explicar de qué manera acercarnos al animal. Después hay cosas que sí. Por ejemplo, hay algo muy lindo que cuenta ella en una entrevista que es... bueno, esto que decía del paralelismo, ¿no? Entre la mente del animal y del autista, ¿no? Dice, la vaca, por ejemplo, si un hombre arriba de un caballo, ¿no? Montado, le hace pasar estrés o un mal momento a la vaca vincula esa imagen con un mal momento. Pero luego, si ve un caballo o ve un hombre por separado, ella no se asusta. Claro. Entonces, como... ayuda a interpretar. Entonces sí, sus principios se aplican todo el tiempo. De observación, ¿no? Simple, pero que después, claro, si te aprendés a relacionar con ese animal, la relación cambia. Es eficiencia, claro. ¿No? También saquemos un poco el romanticismo. Sí. Esto entró en la industria porque es eficiencia, claro. es menos plata, es más producción. Puede ser que el padre de ella era dueño también de... Sí, bueno, esa es otra cuestión que quería contar en cuanto a... Ahí tenemos. Y porque estamos en la barda, ¿no? Acá... Alguna vaquita se acercó escuchando. Vamos, las vaquitas son ajenas, pero están tranquilas, sin estrés. Siempre se desarrolló en excelentes condiciones, ¿no? Claro. Era una familia muy pudiente. Y como conté, un momento bisagra fue la madre, que se negó completamente a la cuestión psiquiátrica. Siempre desconfió de los médicos, la madre. Entonces por eso Temple pudo desarrollarse y explotar esas cualidades. Ella habla tiene muchísimos libros escritos sobre el autismo, sobre todo, ¿no? Sí. Atravesando las puertas del autismo... pensando en imágenes, los animales nos hacen humanos, que ese es excelente, tanto la frase como el libro, ¿no? Pensando en imágenes, las formas que lo veo, el cerebro autista. En todos mezcla autobiografía, ciencia y una orientación práctica. Ella todo el tiempo, yo me puse a ver muchas entrevistas, ella lo dice, quiere todo el tiempo mejorar las condiciones, dejar legado que sirva, ¿no? Entonces ella hace una hoja de ruta para chicos autistas, para familias, para docentes de chicos autistas. Y habla de estas formas de pensar, de que primero tienen que identificar su patrón de pensamiento. El de ella es en imágenes, pero hay otros, ¿no? Claro. A partir de eso, empezar a desarrollar tanto las aptitudes como detectar cuáles son las desventajas de ese patrón de pensamiento. Y ella lo que dice es, tiene una frase muy buena que es, si no existieran los autistas, esta condición del cerebro, que es mucho más frecuente de lo que creemos. Vi que una estadística es 1 cada 100 y pico de personas, ¿no? 127. Dice 127, acá. Muy bien. Más o menos. Sí. Si no existieran, dice que si por acto de magia se borraran los autistas de la faz de la Tierra, el hombre seguiría en la caverna, dice, reunido alrededor de un fuego. Ella explica que Einstein,
que Steve Jobs, muchísimas personas que han sido innovadoras, con mentes brillantes, eran personas que estaban dentro del espectro autista, ¿no? Elon Musk se dice también que Elon Musk. está dentro del espectro. A veces sus objetivos no son tan nobles, No, pero más bueno. vale. Bueno, Temple tenía eso, tiene una visión muy humanitaria, ¿no? Claro. Para terminar, recomiendo, está la película Temple Grandin en HBO. Tiene una charla TED que está en YouTube. Ah, qué bueno. En 2010 fue incluida dentro de las 100 personas más influyentes de la historia por la revista Times. Wow. Está en el Salón de la Fama Femenino de Estados Unidos, le hicieron una estatua. Y bueno, y está viva Temple todavía, tiene 70 y pico de años. O sea que puede seguir haciendo cosas. Puede seguir haciendo cosas. Hay cualquier muchísimos videos, Y el nombre de está entrevistas, bueno, conferencias. Temple. Me gusta. Sí, Sí. es Raro. templo. La traducción bien. es templo. Mirá. Acá tenemos a... Temple. De Fabiex, ay, perdón, de que nosotros hablamos acá no explicamos que nos hicieron un chiste que digamos en inglés y bueno, no sé si lo dijimos en inglés, pero algo hicimos. La producción me fastidia por mi inglés. ¿Cómo lo pelean? Pobre Nacho, encima que viene una vez por mes. Te cuento que acá de Fabiex en el chat dice, muy buena la columna. Y Paniceres dice, la empatía como instrumento de análisis. Total. Tal cual. Ella habla muchísimo de la empatía cuando empieza a percibir que los animales tienen particularidades comunes a la mente autista. Empieza a notar eso con el tema del sufrimiento. Ella no toleraba ver el sufrimiento de las vacas en el manejo. Incluso se altera muchísimo, ¿no? Claro. Detalles randoms. No tolera los globos. No soporta, Claro. no puede estar cerca de globos porque saber que pueden explotar y el aturdimiento que eso genera la altera. Claro. No podía usar puertas eléctricas ni escaleras. No tolera, puede usar solo algún tipo de ropa por el tema de la hipersensibilidad al tacto. Y por ejemplo, hay algo muy loco que es, le cuesta mucho comprender la muerte. Los primeros contactos que tiene con la muerte, que son en las plantas de faena, su mente pragmática dice, como que pregunta, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el animal? Que entró una vaca y ahora hay carne. Y no Claro. puede comprender eso. Pero bueno, como veíamos después, una brillantez para las imágenes, para los detalles. Maravilloso, Nacho, qué temón que te trajiste hoy. Qué Bueno. lindo, me encantó. Vamos a buscar más Bueno. para saber más y ver más imágenes.